Hola, muy buenos días. Eh, yo soy Reyes Gómez, soy responsable del área de programas y proyectos de la Confederación de Empresarios de Andalucía y os damos la bienvenida a este taller sobre protección de datos aplicado al sector agroalimentario andaluz. Esta es la segunda sesión que es la continuación de una primera sesión que tuvimos el 8 de julio. Para aquellos que podáis ser nuevos en la sesión de hoy, os comentamos que podéis acceder y visualizar la primera sesión para poder así completar el taller en las dos fases en las que lo estamos desarrollando. La duración de la sesión de hoy son 2 horas y vamos a hablar y vamos a entrar prácticamente ya en materia y en la casuística práctica de la aplicación de la protección de datos en el sector, sobre todo vinculado a las nuevas tecnologías, a la digitalización, de manera que podáis tener una información lo más actual posible sobre estos temas. Ujú. Ahora mismo somos muy poquitas personas en la sala. Con eso de la vuelta de las vacaciones estamos todos un poco aterrizando todavía. Así que eso es bueno para los poquitos que estáis en sala porque podéis aprovechar y podéis preguntar. Además, os animo a que hagáis todas las preguntas y trasladéis todas las cuestiones que queráis. Eh, Antes de empezar de entrar en materia, sí que os comento que estamos realizando esta actividad en el marco del proyecto Agrotech European Digital Innovation Hub. ¿Qué es el proyecto Agrotech? Bueno, pues es una iniciativa de colaboración público-privada que lidera la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y que formamos pues, en un consorcio con otros 24 socios más, entre los cuales pues, se encuentran las universidades, algunas universidades de Andalucía, eh, otras asociaciones empresariales como el Andaluz, como Asaja, el Consejo Andaluz de Cámaras, ONTES Granada, centros de desarrollo tecnológico y algún centro, alguna fundación derivada de alguna entidad financiera, en fin, somos 24 socios en esta agrupación, en este consorcio, y todos aunamos esfuerzos para ofrecer servicios a las pymes del sector agroalimentario andaluz con el objetivo de una efectiva transformación digital y apoyar la innovación en este sector. Eh, la finalidad última, como imaginaréis, pues es mejorar la competitividad del sector agroalimentario en Andalucía, de manera que se puedan conectar todos los recursos que todos tenemos y todas las posibilidades de ofrecer servicios a todas las empresas interesadas para, pues eso, pues para mejorar la competitividad, que las empresas crezcan y que la economía se desarrolle. Bueno, la actividad de hoy, vamos, yo os decía, es una segunda parte de esa primera que iniciamos el 8 de julio. Vamos a continuar hablando de protección de datos, el uso y cómo se usan las nuevas tecnologías en cuanto a esta materia, aplicada sobre todo a las pymes, detectar riesgos, evitarlos. Y hoy incorporamos una parte muy interesante que todo el mundo pregunta y ya la hemos incorporado en el proyecto o en el contenido del programa de hoy, que son los modelos de contrato, ejemplos prácticos de clausulados y tal, que bueno, pues que para que tengáis unas referencias y unos ejemplos, porque muchas veces sabemos la teoría, nos formamos en la teoría, pero después dice, bueno, ¿y cómo está cuál es el modelo de cláusula de que tengo que poner en este contrato o en este acuerdo de negocio? Pues ese tipo de cosas las vamos a trabajar hoy también. Las vamos a ver de la mano de Jesús Fernández Acevedo. Repite la sesión, evidentemente, porque es la continuación de la del 8 de julio. Él es abogado, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. Tiene más de 20 años de experiencia en asesoramiento jurídico a empresas públicas y privadas en estos temas. Bueno, tiene una formación bastante amplia en estos asuntos. Se ha desarrollado también elaborando obras jurídicas colectivas relacionadas con el derecho digital, la protección de datos. También participa de las asociaciones relacionadas con la protección de datos personales y también es colaborador en un programa muy conocido de Canal Sur Radio, en el que también tiene un consultorio y trabaja estos temas desde una perspectiva
más abierta, más dirigida a la sociedad en general, pero también dentro de estos temas. Es un experto, para nosotros, para CEA, es un experto de cabecera y tenemos el lujo de que podemos contar con él para la sesión de hoy. Así que os animo a que aprovechéis sus conocimientos porque hoy está a nuestra disposición y cuando ya se apaguen las cámaras y nos vayamos ya nos va a estar a disposición de responder. Así que no seáis tímidos y exprimid sus conocimientos porque, bueno, pues esta sesión, aunque es breve, puede ser una transferencia de conocimientos realmente valiosa para vosotros. Sin más, os dejo con él. Digo, son 2 horas de sesión las que tenemos, así que cuanto antes empiece Jesús, antes empecéis a aprovechar esta sesión. Así que bueno, pues aquí os quede. Lo que sí os pediría, por favor, cuando vayáis a trasladar alguna pregunta, que sí os identificaréis un poco, ¿no? Y si podéis abrir alguna cámara, mucho mejor, porque para el ponente que está aquí, lo que vemos es una pantalla todo oscuro y sería mucho más realista, más agradable sobre todo para el ponente, saber a quién se está dirigiendo, ¿no? Que si podéis abrir alguna cámara, aunque sea temporalmente, pues lo agradecemos, porque así no parece que te estás dirigiendo a una pantalla en negro, sino que estás dirigiéndote a personas reales que estáis ahí al otro día, al otro lado. Otro día. Otro día también cuando lo vean en vídeo. Bueno, pues nada más por mi parte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que esta sesión de hoy os sea útil, sea provechosa y que podáis aplicarla en vuestro día a día. Sin más, Jesús, cuando tú Bueno, pues quieras. muchísimas gracias, Reyes. Sí, y la verdad es que los ponentes agradecemos pues que os identifiquéis, que si hacéis la pregunta, ¿no? Hace un poquito la interlocución, pero evidentemente esto es voluntario, por protección de datos, que, si no- que también pues, podéis hacer las preguntas por escrito. No, lo que pasa es que es más fácil, ¿no? Es más fácil para verlos. Así me lo va a dejar, ¿no? Si Si quieres, salen así. esto es el listado de participantes. Vale. Te lo dejo o te lo cierro, como tú quieras. Sí, bueno, déjamelo así, si sale. Lo que sí, si El queréis chat. mandar alguna pregunta y no queréis abrir la cámara o hablar porque no podáis o lo que sea, la podéis trasladar en el chat, que esto sí te lo dejo abierto Ujú. para que lo puedas ver y ahí Perfecto. vas Y contestando. después eso, ¿no? De la presentación se ve, si la ponemos No, hay que aquí. compartir pantalla. Perdona, no, no. Ahí, No, vale. tenemos que compartir. Se está viendo, tenemos nuestra Leo, ¿se ve la pantalla? No, no estoy compartiendo ahora mismo. Ah, vale, perdón. De todas maneras, Hemos bueno, oxidado un después. poco, sí, venimos después de las vacaciones, que también es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Y uno de los derechos que reconoce la ley, ¿no? La desconexión digital. Y es algo que no solo es recomendable a nivel psicológico, sino que la normativa, tanto de protección de datos como la normativa laboral, de hecho la inspección de trabajo también lo están mirando muchísimo, es esencial que a día de hoy cualquier empresa tenga un protocolo de desconexión digital. Mm, Esto lo comentamos en la primera sesión, ¿no? Explicando un poco lo que significaba el compliance o toda la normativa de compliance, que quizás no estamos acostumbrados, eh, pero es esencial que cada empresa sepa identificar sus riesgos y evidentemente, pues si una empresa dispone de un número importante de trabajadores contratados, de personas trabajadoras, no es lo mismo que tenga a 10 personas, que tenga a 50, que tenga 250, que tenga 500. Entonces, bueno, de hecho, pues en estos días estamos teniendo la noticia que, por ejemplo, las empresas de más de 250 trabajadores, creo, posiblemente tengan que atender a los consumidores que quieran ser atendidos en catalán, ah, por sí, ejemplo, sí, sí, ¿sabes? no De me eso suena, ¿no? se está hablando ahora. Entonces, pues claro, os lo pongo esto como un ejemplo de las normativas que hay que saber cumplir. Sabemos de sobra
que en el momento que tengas a una persona trabajadora, la normativa de prevención de riesgos laborales es esencial, ¿no? Entonces, pues se han dado casos este verano de trabajadores que han dicho, bueno, yo me voy a la playa, ¿puedo teletrabajar en la playa? ¿Eh? Pues eso es un riesgo. Eso, la empresa tiene la obligación de conocer en dónde está teletrabajando el trabajador, ¿no? La persona trabajadora. Entonces, pues, por ejemplo, en el pacto, en el contrato, en el acuerdo de teletrabajo, si no se dice nada, lo normal es que se entienda que el trabajador va a teletrabajar en su domicilio, ¿no? Y por eso esa persona trabajadora tiene que tener unos mínimos conocimientos en prevención de riesgos laborales, ¿sabes? Bueno, como tiene que ser, donde tiene que sentarse, la postura, ¿no? Y el tema de la luz, ¿no? Que parecen cosas baladí, pero no lo son. Pero, por ejemplo, si esa persona coge el portátil y se va a la playa, que se han dado bastantes casos este año, la empresa puede despedir a esa persona si, por ejemplo, lo convocan en una reunión virtual, y aparece en la hamaca con la sombrilla, ¿sabes? En bañador. Pues la empresa en principio tendría derecho a despedirlo, o por lo menos a pegarle un toque, si no se ha reflejado expresamente en el contrato de teletrabajo, porque además tened en cuenta que si eres por tu actividad profesional, tienes que trabajar con información que sea más confidencial, ¿no? Que sea más secreta. Si tienes que trabajar con datos personales en la playa, es más fácil que poco segura que no haya fuga de datos sensibles o algo, claro. O que dejes el ordenador, ¿sabes? En la sombrilla y te vayas a bañar. Hay gente que lo hace. Uy, ya me lo han robado, ha desaparecido. Bueno, pues eso hay que notificarlo, ¿no? Parecen tonterías, Sí, pero pero no son es cosas baladí. graves, claro, las No, empresas se juegan. claro, la empresa, el valor, los activos de la empresa se juegan mucho, pero que vemos a lo mejor lo de la playa, comentamos lo de la playa y lo vemos como algo excepcional, pero igual de peligroso es ir en el tren, en un trayecto de cualquier ciudad de Andalucía a Madrid y estar trabajando o estar comentando por teléfono, secretos o potenciales acuerdos con clientes o con proveedores que escuchan el resto de uy, iba a decir visitantes, de viajeros del tren, ¿no? Por eso, fíjate qué tontería. Ay, lo más normal es que vayamos todos con el móvil, con el portátil abierto y Claro. el de atrás te puede estar bien. ¿Cuántas veces has visto tú lo que está escribiendo el de enfrente? Porque yo he visto de tablas de Excel, y de presupuestos. ¿Qué pasa si yo soy la competencia? Conversaciones. De conversaciones. Entonces, por eso va muy ligado, por eso pongo este ejemplo, que va muy ligado a los riesgos que tenga no solo ya la empresa, sino que la empresa tiene que identificar los riesgos que pueda haber más frecuentes en un departamento y las distintas personas de cada departamento. No es lo mismo un alto directivo que un personal administrativo. Entonces, no tenemos cultura de la identificación de riesgos, no tenemos cultura del compliance. Y esto no es una cultura que se consiga de la noche a la mañana, sino que al final, si es una cultura, hay que sensibilizar, hay que trabajar, ¿no? Es un poco como el tema de igualdad, que también pertenece a la figura del compliance, ¿no? Los planes de igualdad. Muchas empresas se quedaron simplemente en reformular el lenguaje no sexista en sus documentos, en que se quedara en el ellas y en el ellos, trabajadoras y trabajadores. Pero el cumplir con un plan de igualdad implica muchísimo más. Pues tener un plan, por ejemplo, un protocolo antiacoso, ¿m? Que el trabajador puede identificar cuando es acoso y cuando no. No es lo mismo pues algo que haya ocurrido en un día concreto a que sea una conducta continuada en el tiempo. Saber cuál es el canal en donde puede informar a la empresa de esta conducta si lo identifica como
acoso, por ejemplo, que ese canal sea confidencial, porque si esa persona pues, va a informar a la empresa de que pueda haber conductas inapropiadas, pero de cualquier tipo, de temas de blanqueo de capitales, de temas de protección de datos, de temas de igualdad, si lo va a comunicar y lo va a comunicar por un correo electrónico que no es un canal seguro o que es un correo que llega al director de la empresa, que a lo mejor es quien está cometiendo esa conducta que es inapropiada, pues ¿de qué sirve? No es Ni efectivo. preservas el anonimato tampoco. Nada, ni la herramienta ni nada, ¿no? Fijaos, y yo como delegado de protección de datos o cualquier delegado de protección de datos en cualquier entidad, tiene que revisar todos esos procedimientos, ¿no? Y avisar a la empresa de lo que es seguro, lo que no es seguro, lo que es recomendable y lo que no. Porque si la empresa pone todos los o todos los esfuerzos, no puede evidenciar que ha hecho todos los esfuerzos posibles para reducir el impacto, ¿no? O para asegurar ese anonimato, ya que estamos en la parte de protección de datos. Si hay una denuncia, si hay una inspección, si hay algún problema, pues es más fácil conseguir una defensa segura, es más fácil demostrar que se está cumpliendo y en la práctica es más fácil que no nos multen. Porque al final lo que nos duele es que al sector privado nos impongan sanciones económicas, ¿no? Que estamos hablando de hasta, según el caso, un 2% o un 4% de la facturación anual de la empresa o del grupo de empresas. Entonces ya que cada uno haga sus cálculos, ¿no? Como hablamos en la primera sesión. Entonces, pues, al final es identificar tu realidad. No copies a la empresa de al lado, porque es que ya simplemente en la facturación, a lo mejor la empresa de al lado factura menos que tu empresa, Tiene menos riesgo. tiene menos riesgo o la sanción puede ser mucho menor. Entonces, o a lo mejor la empresa que está a tu lado tiene 10 trabajadores y tú tienes 50 trabajadores, ¿no? Tu empresa tiene 50 personas trabajando ahí. Entonces, claro, pues los riesgos van aumentando. Por eso es importante tener análisis, tener informes de todas las cuestiones que se van haciendo en la empresa, ¿eh? Así que nada. Voy pasando. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ¿no? ¿Se ve que estamos compartiendo la pantalla correctamente? ¿Nos podéis confirmar? ¿Alguien? A Ahora ver sí si. se ve la pantalla completa. Sí, aquí, ¿no? Aquí. Vale. Vale, yo sigo con la parte de la presentación de la otra. Te dejo enfocado aquí. Vale. Muy bien. Gracias, Reyes. Pues hablando un poco, ¿no? Y repasando y de forma muy, muy somera, como os decía, lo que es la figura del compliance, que es una figura que es tan ajena a nuestra cultura o a nuestra realidad, se evidencia en que no tenemos una palabra en español para definir el compliance, ¿no? Lo seguimos diciendo en inglés porque es más propia del mundo anglosajón. Entonces aquí podéis escuchar responsabilidad activa, que es como se conoce en el Reglamento General de Protección de Datos, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cumplimiento proactivo, diligencia debida. Entonces, como ya os digo, son las medidas o son las designaciones más habituales para identificar pues, a este tipo de acciones, ¿no? Y el tema de protección de datos es una de ellas, es una pata de una mesa que se sostiene por varias patas y si la mesa es el cumplimiento proactivo, el compliance, una pata es la protección de datos, otra pata puede ser el tema de igualdad, otra pata puede ser el tema de blanco de capitales, otra pata puede ser medio ambiente y otra pata, por ejemplo, pues puede ser la regulación de inteligencia artificial, porque precisamente, pues muchas gracias, te lo agradezco. Precisamente el reglamento de inteligencia artificial es otra de las normativas que se publicó el año pasado. Este año ya
en agosto pues han entrado en vigor varias de sus obligaciones. Os recuerdo que estuvimos comentando en la sesión anterior, ¿no? que al igual que en materia de protección de datos, ¿no? Pues está la Agencia Española de Protección de Datos para todo lo que son entidades privadas, ¿no? Que es la que nos puede multar. En el caso que seamos entidades públicas andaluzas, la autoridad no es la Agencia Española de Protección de Datos, sino que es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que además es autoridad en esas dos legislaciones, ¿no? La de protección de datos y la de transparencia, con el tema de las administraciones públicas. Pues fijaos lo importante que es el identificar el riesgo de la legislación que se te aplica, pero además cuál es la autoridad, ¿no? que vela por el cumplimiento de la normativa en concreta que se te aplica y las sanciones que pueden caer a vuestra empresa. Y en el tema de Agrotech, pues es evidente que además de toda la materia de protección de datos, si estamos tratando datos personales, pues cada vez más estamos utilizando recursos de inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, un poco que quizás es la que más se está extendiendo a nivel usuario. Gemini de Google también tiene sus adeptos, ¿no? También está cogiendo fuerza en el mercado. Y ya después, pues, hay otro tipo de proveedores de servicios de inteligencia artificial que en determinados sectores, como puede ser el sector sanitario, el sector legal, el sector financiero, quizás pues está más enfocado y cubre más garantías. De hecho, en Europa, por ejemplo, en Austria, se está, no, perdón, en Austria, Suiza, ahora mismo no caigo en cuál, pero se está desarrollando pues un proveedor de inteligencia artificial que, por ejemplo, cumple con las distintas normativas que aplican al tema de inteligencia artificial, pues se basa en fuentes públicas, no copia obras protegidas por propiedad intelectual, con lo cual, si con esa IA hacemos algún tipo de imagen, por ejemplo, para publicitarnos en redes sociales, para publicitar nuestra página web o para hacer algún tipo de informe, no estamos violando copyright de ningún tipo, ni propiedad intelectual de ningún tipo, no estamos violando datos personales o información personal, ¿no? Y tampoco tenemos que tener miedo a romper la confidencialidad. Por eso es importante elegir a un proveedor adecuado en temas de IA, o si vamos a utilizar, como yo os digo, ChatGPT, Gemini, ¿no? similares, saber si podemos utilizar la versión de pago, que la versión de pago siempre, por definición, va a ofrecer más garantía o se va a comprometer más a la confidencialidad que una versión freemium, una versión gratuita. Y también el saber establecer las medidas de seguridad oportunas, porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un listado de clientes que sean empresas, que sean personas jurídicas, y que yo pues meta ese listado en un chat GPT, poneros el ejemplo, que tener un listado de clientes que sean personas físicas, en donde puedan aparecer su nombre, su apellido, su DNI, su dirección personal, su teléfono personal, y lo meta en ChatGPT, sobre todo si es la versión gratuita, ¿no? Pues evidentemente ahí puede estar cometiendo una infracción de la normativa, una violación de la normativa de protección de datos, pero sin embargo no incumplo la normativa si anonimizo esos datos y no meto, por ejemplo, pues los nombres, apellidos, el número de teléfono, por supuesto el DNI, sino que meto otros parámetros que no hagan identificable a la persona en cuestión, que es nuestro cliente, si es persona física, ¿no? Y aquí viene pues una de las cuestiones que suelen ser más habituales en estos temas, ¿no? ¿Qué ocurre con los autónomos? Los autónomos, donde yo me incluyo,
Los autónomos somos personas físicas, somos personas jurídicas, pues sabéis que en base a la legislación y sobre todo a la fiscal y tributaria, actuamos como personas jurídicas. Pero claro, nuestro NIF no deja de ser nuestro DNI, ¿no? Y en muchas ocasiones la dirección fiscal de un autónomo suele ser su domicilio habitual. Entonces, en base a eso, precisamente este verano, la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado visualizando el riesgo o la desprotección que tienen los autónomos al ver expuestos sus datos personales, ¿no? Como datos profesionales, como datos referentes a su personalidad jurídica, pero que al fin y al cabo pues no deja de ser un número de teléfono de una persona, el domicilio personal o familiar de una persona, ¿no? Y que también merece su protección. Por eso hay que tener el cuidado oportuno. Entonces, pues bueno, como referencia, un poco en la sesión anterior, yo os daba seis claves que habría que repasar para saber si estamos en un buen nivel de cumplimiento en materia de protección de datos, que además no es que sean capricho mío o que sean originalidad mía, sino que son 6 ítems o 6 fases que establece la propia Autoridad Española de Protección de Datos, ¿no? Entonces, pues la primera es saber valorar si en vuestra entidad es necesario tener a un delegado de protección de datos. Y me refiero a si es necesario porque estéis obligados por la ley, por normativa, o porque os obligue, por ejemplo, pues, un proveedor, iba a decir, un cliente a nivel competitivo, sobre todo los clientes que facturan más o son grandes, a sus proveedores le están exigiendo o le pueden exigir que dispongan de un delegado de protección de datos. En el caso, por ejemplo, si contrato un proveedor, pues que sea imaginado, pues que sea un call center o que sea una asesoría o que al final maneje una entidad de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que maneje muchos datos personales que sean de mi titularidad y a las que yo pues, le asigne, ¿no? un contrato o le encargue un servicio. Por eso se denominan encargados de tratamiento. Eso es lo primero, el saber si la empresa tiene que tener un delegado de protección de datos o no, y si no tiene que tenerlo, sí sería recomendable que lo tuviera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en el caso de Agrotech, de las empresas de Agrotech, depende de la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga 500 personas trabajadoras o 250 personas trabajadoras o 50 personas trabajadoras, ¿sabes? O 2 personas trabajadoras, porque el riesgo va a ser distinto. Mi baremo, y esto es discutible, pero, o un indicador claro, es que la empresa disponga de 50 personas trabajadoras o más en nómina. ¿Por qué? Porque ya con 50 personas la empresa está obligada a tener un canal de denuncias, a designar un canal de denuncias, un responsable del canal de denuncias, y ya ahí estamos hablando de un número importante de personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Entonces, el delegado de protección de datos puede ser tanto externo como interno a la entidad. Puede tener designado un número de horas, pero sobre todo lo importante es que el número de horas que tenga designado el DPD, ya sea a nivel interno como trabajador de la empresa o a nivel externo, pues que demuestre la formación en la materia y que demuestre los ítems que ha ido desarrollando para mejorar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos, ¿no? Os digo que, por ejemplo, con la normativa de inteligencia artificial, sobre todo en empresas grandes, dentro de nada, pues va a ser prácticamente también recomendable una figura muy similar, el responsable de la IA en la empresa, que ya veremos si puede ser el delegado de protección de datos o no, ¿no?
pero esto es igual que el responsable de seguridad informática, que en muchas ocasiones al responsable informático se le asignan, ¿no? O prácticamente se le dice, te ha tocado llevar también la protección de datos. Y por defecto, por regla general, el informático no es quien tiene que llevar la materia de protección de datos, no el cumplimiento de la protección de datos. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de interés y en determinadas entidades, especialmente las públicas, por ejemplo, que están obligadas a otra normativa, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que es toda la parte referente a ciberseguridad de esa entidad, puede haber conflicto de intereses entre la persona responsable de la ciberseguridad informática y la persona responsable del cumplimiento en materia de protección de datos, porque prácticamente tienen que estar coordinadas, pero una tiene que auditarse, uno tiene que auditar a la otra, tiene que complementar a la otra. Si es la misma persona quien se audita a sí misma, ahora me audito por protección de datos y ahora me audito por materia de ciberseguridad, pues ahí ya os digo, hay conflicto de interés, ¿no? Y la objetividad no es fácilmente demostrable. Entonces, bueno, pues el delegado de protección de datos es una figura esencial porque va a ser un poco el Sherpa o el guía del camino en materia de privacidad. Y, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, precisamente en esta semana, ha publicado un modelo de memoria que debería de presentar el delegado de protección de datos de cada organización, en este caso organizaciones públicas andaluzas, pero la verdad es que es un referente maravilloso, es un ejemplo estupendo de cómo se pueden hacer las cosas bien y de forma práctica, e indicar pues un poco cuáles son los ítems, cuáles son las mejoras, cuáles son las estadísticas de las cosas que se han hecho en protección de datos y diferenciarlo entre un informe ejecutivo que sea rápido y un informe que sea más extenso o donde se pueda justificar todo. Y en ese informe se incluyen los ítems que os detallo a continuación, que son los 6 que os decía aquí, ¿no? Pero yo os digo, el principal es saber si la empresa de Agrotech necesita o está obligada a tener un delegado de protección de datos o no. Porque si tiene un delegado de protección de datos, pues en principio todo va a ser pues, más sencillo. Si no está obligada la entidad a tener un delegado de protección de datos, pues como mínimo tiene que nombrar a una persona, un coordinador, una coordinadora, una persona que coordine la adaptación o el cumplimiento en materia de protección de datos. Que ahí pues no será necesario que ya tenga esa formación específica en la materia. Entonces, pues, viendo la obligatoriedad, ¿no? O la necesidad del delegado de protección de datos, el siguiente ítem es tener un registro de actividades de tratamiento, que ya estuvimos viendo un poco en la otra sesión. Saber cuáles son los datos que estamos manejando en la organización. Estamos tratando datos de clientes, estamos tratando datos de trabajadores, estamos tratando datos de videovigilancia de personas videovigiladas, estamos tratando datos de control horario, por ejemplo, cuando empieza la jornada laboral, cuando termina, que eso además pues nos va a ayudar para cumplir con la legislación laboral, ¿no? Estamos tratando datos de seguidores en redes sociales, por ejemplo, estamos publicando fotos, vídeos de personas que nos visitan en las redes sociales. Bueno, pues saber qué datos estamos tratando, que no nos cojan de sorpresa y evidentemente pues cumplir con las obligaciones que os señalaba en la otra ocasión respecto al registro de tratamientos, ¿no? En tercer lugar, elaborar un análisis de riesgos, saber los riesgos que tiene cada uno de los tratamientos. Pues como decía, por ejemplo, en el tratamiento de datos de clientes, si los clientes nuestros son personas jurídicas, el riesgo va a ser mucho menor que si nuestros clientes son personas físicas. Entonces, evidentemente, si hay una inspección o hay una sanción, la sanción será mucho mayor, o todo será mucho más arriesgado
si estamos tratando datos de personas físicas como clientes. Lo que os decía de las personas trabajadoras, no es lo mismo si tenemos una brecha de seguridad, no es lo mismo que tengamos a una persona contratada con nosotros, que tengamos a 50, ¿no? O que tengamos a 250. Evidentemente, simplemente, fijaos, el tratamiento de datos de la nómina de nuestros trabajadores por una asesoría laboral es más arriesgado cuantos más trabajadores sean. Si esa asesoría como encargado del tratamiento de las nóminas, por ejemplo, de nuestros trabajadores, sufre una brecha de seguridad, sufre una suplantación, roban el ordenador o le roban la base de datos, el impacto en la privacidad o el daño va a ser mucho mayor si hay 250 personas afectadas, si hay una. Por eso es importante saber este tema. En cuarto lugar, una vez analizados los riesgos, saber cuáles son las medidas que vamos a adoptar como solución a esos riesgos para mitigar esos riesgos. Entonces, por ejemplo, si yo las nóminas antiguamente se daban en papel, ¿no? Oye, pues analizar el riesgo o la medida de seguridad que es tener las nóminas bajo llave, tener las nóminas custodiadas por una persona, ¿no? que esté autorizada para manejar las nóminas. Pero ya a día de hoy lo normal es que el tratamiento de las nóminas sea online. Pues no es lo mismo que la asesoría mande las nóminas en un correo electrónico abierto con todas las nóminas para que lo vea cualquiera que reciba el correo, a que la asesoría laboral, por ejemplo, disponga de un portal online donde cada trabajador, con su usuario y su contraseña, se pueda descargar, por ejemplo, su nómina, ¿no? Evidentemente de una forma cifrada, de una garantía de seguridad importante. Pues por eso es necesario saber cuáles son las medidas de seguridad en ese sentido. En quinto lugar, notificar, ¿no?, las brechas de seguridad cuando hay una brecha de seguridad, y por eso es importante saber cuándo hay una brecha de seguridad, formar y sensibilizar a todo el personal, a todos los trabajadores, porque los plazos para notificar la brecha, si es que hay que notificarla, pues suelen ser muy apurados, suelen ser normalmente de unas 72 horas, pero es posible que si tú eres el proveedor de una empresa, hayas firmado un buen contrato con esa empresa cliente, que la empresa cliente no se conforme en que se lo notifiques en 72 horas o que se lo notifiques a la autoridad de control en esas 72 horas. Ese cliente te puede exigir que le notifiques a él como cliente para que él valore si lo notifica a la autoridad o no, pues en un plazo menor, que pueden ser 48 horas o 24 horas. Entonces, por ejemplo, ahora la vuelta de las vacaciones ha sido una época bastante propicia para los hackers. Me he encontrado más de una brecha de seguridad con técnicas de phishing o un usurpado de la identidad de SEO de empresas importantes. Se han perdido correos electrónicos, se han perdido bases de datos o simplemente que entre un malware, ¿no? Pues simplemente identificar una brecha de seguridad es entrar a tus instalaciones y ver que te han robado un ordenador o que te ha desaparecido un dispositivo electrónico como un móvil o una tablet. Pues ese móvil estaba cifrado, ese móvil tenía contraseña, ese móvil tenía geolocalización, ese móvil se puede borrar en remoto, por ejemplo. Pues todo eso son medidas que sirven para mitigar ese riesgo. Si recibimos un correo electrónico de nuestro superior o del CEO de nuestra empresa pidiéndonos, por ejemplo, que hagamos un pago importante, vamos a poner unos 30.000 euros, unos 300.000 euros, a una cuenta corriente nueva de la que no teníamos constancia antes, que no conocemos, pues lo ideal que sería que antes verificásemos que realmente es nuestro CEO o nuestro responsable quien nos ha mandado ese correo, porque se da en muchas ocasiones que la persona de administración o la persona que lleva tesorería ni pregunte ni compruebe por otro medio
que no sea el mismo. Si no ha escrito, si no manda esa cuenta corriente por correo electrónico, no le vamos a contestar ese correo electrónico, porque si es un hacker y ha usurpado la identidad, nos va a contestar y va a decir que si es él, ¿no? Pues escribirle al WhatsApp como mínimo, llamarlo por teléfono, ¿no? Identificar pues otras vías para evitar las brechas de seguridad. Y si detectamos que nos la han jugado o que hemos caído en una brecha de seguridad, saber a quién se lo tenemos que notificar. Se lo tenemos que notificar a un cliente, se lo tenemos que notificar a un afectado, se lo tenemos que notificar a un responsable de tratamiento, se lo tenemos que notificar a la autoridad de control, claro, para saber todo eso que tenemos que saber, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros tratamientos. Por eso es importante el paso 2, lo que os decía, tener elaborada la lista de tratamiento en materia de protección de datos y prácticamente saber actuar y saber responder. Y si hemos sufrido una brecha de seguridad, notificarlo sin demora a la Agencia de Protección de Datos o autoridad competente, porque si estamos hablando de empresas que sean a lo mejor europeas o internacionales y que sean del ámbito nacional, pues habrá que ver también si hay que notificarlo a otra autoridad, ¿no? De otro país o de otra comunidad autónoma. Y en último lugar, el sexto, y esto no es para todos los tratamientos, sino para los tratamientos que generen más riesgos, que sean más delicados, pues tener un informe específico que se denomina evaluación de impacto en la protección de datos personales. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de datos de salud, datos médicos, datos que impliquen a un número importante de personas. Entonces, en el tema de Agrotech, por ejemplo, es un clásico la utilización de drones, ¿no? Oye, pues por ejemplo, para grabar extensiones de terreno importantes y a lo mejor pues hay viviendas colindantes, ¿no? Con personas, de personas físicas que no tienen nada que ver con nuestro negocio Agrotech, pero que si utilizamos drones, pues podemos grabar el interior de su vivienda, aunque sea, aunque no sea su vivienda habitual, sea una vivienda ocasional, ¿no? O sea, una vivienda estacional, podemos infringir, podemos violar la intimidad de esas personas que están en las viviendas o en las fincas colindantes. Pues para intentar asegurarte que limitas el riesgo, es importante tener una evaluación de impacto en la protección de datos, saber qué normativas se aplican, en este caso, por ejemplo, en el uso de drones, saber cuáles son los límites, saber cómo se forman al personal, saber si se contrata, muchas gracias, saber si se contrata a un profesional, ¿no? Por ejemplo, que no exceda, que no grave las viviendas colindantes, pero igual que os digo los drones, os digo el uso de cualquier aplicación, el uso de cualquier proveedor, en donde nosotros, por ejemplo, pues ahora con el tema del control horario, por poner un ejemplo, si tenemos muchos trabajadores, utilizar o contratar los servicios de un proveedor que establezca garantías oportunas, que establezca medidas de seguridad, que se comprometa, por ejemplo, en el contrato de encargado de tratamiento a notificarnos a la brecha de seguridad, o en casos más polémicos, como por ejemplo, que pasa también mucho en el sector agrotech, es el uso del, por ejemplo, de datos biométricos de la huella dactilar para el control de presencia de trabajadores o el control horario de trabajadores. Pues a día de hoy, a fecha de septiembre de 2025, os puedo asegurar que prácticamente el uso de la huella dactilar de los trabajadores para el control horario es indefendible ante la Agencia Española de Protección de Datos, salvo supuestos muy concretos que no casan especialmente con el agrotech, estos supuestos concretos, con lo cual os diría que si tenéis, si en vuestra entidad se está recurriendo al uso de datos biométricos de trabajadores para control horario similar, va a ser muy difícil justificarlo ante la Agencia de Protección de Datos o va a ser muy difícil justificarlo en una evaluación de impacto en la protección de datos, porque no hay una norma específica que habilite, ¿no?, el uso de los datos
biométricos debido al daño que puede ocasionar, especialmente en el caso de una brecha de seguridad, que se filtren los datos biométricos de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, pues bueno, saber también qué tecnologías podemos utilizar. Esto va a ocurrir también con el tema de inteligencia artificial. Saber para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial. Saber si podemos tratar datos personales con determinadas inteligencias artificiales, ¿no? Y gestionar básicamente adecuadamente ese riesgo y saber si la evaluación de impacto en la protección de datos nos va a decir que sí o que no. ¿Vale? Así que un poco en base a esto pues voy a continuar como decía. ¿Hay alguna pregunta? Aquí ponía, por ejemplo, un, un modelo de registro de tratamiento, ¿no? Clásico en Agrotech, el tratamiento de clientes, el tratamiento de personal, de los trabajadores, de las personas trabajadoras, el tratamiento de currículum vitae, si aceptamos currículum, pues sería un tratamiento de selección de personal, el tratamiento de videovigilancia, el tratamiento de marketing para las redes sociales, ¿no? Para la página web, el tratamiento de gestión contable o contabilidad o el tratamiento de eventos suelen ser los más habituales, pero que sean los más habituales no significa que no pueda haber muchísimos más, ¿no? Y los principios, ¿no? Que os animo a repasar: el principio de limitación de la finalidad, el principio de adecuación y minimización de los datos, el principio de exactitud de los datos, la limitación del plazo de conservación y la integridad y la confidencialidad, ¿eh? Son principios universales en materia de protección de datos que hay que justificar en todos y cada uno de los tratamientos. Y después, respecto a la justificación para poder realizar un tratamiento, los otros son los principios que tienen que regir. Y después la justificación, pues tiene que basarse en una base de legitimación, tiene que haber una legitimación, y la normativa de protección de datos nos da 6 posibles bases de legitimación. Si no podemos basar en ninguna de ellas, el tratamiento no se puede llevar a cabo. Y estas son el consentimiento, la existencia de un contrato, la existencia de un interés legítimo que hay que justificar, el interés legítimo, el interés vital del interesado, la vida del interesado, o cuando resulte una obligación legal para el responsable del tratamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ceder los datos a Hacienda, bueno, pues ahí tenemos una obligación fiscal, existen las leyes fiscales, o la obligación de ceder la seguridad social, por ejemplo, por la legislación laboral. Hay una legislación que obliga a ello, ¿no? Existe una ley o en protección de datos, el tener que contestar a un interesado que ejerce uno de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, etcétera. Bueno, pues hay una obligación de tratar esos datos de la persona que pregunta, que es su derecho, y una obligación de contestarle. Y únicamente en el caso de administraciones públicas o entidades públicas o empresas municipales, que exista un interés público o se derive del ejercicio de intereses, de poderes públicos, perdón, de poderes públicos. Entonces, claro, en este caso no se va a poder justificar por una empresa privada, ¿de acuerdo? Esta base de legitimación, si no tiene competencias públicas o si no es una empresa pública, ¿de acuerdo? Ahí esa es la importancia. Cuidado por ahí, Carmen, que está grabando. Carmen, estás por ahí, te estás viendo. Te aviso, no vaya a ser que, o no sé si quieres preguntar, pero te aviso porque eh, a, a lo mejor no quieres que se te vea, ¿vale? Pues como decía, el tratamiento de datos de clientes, os ponía un ejemplo, el tratamiento de datos de personal, el tratamiento de datos de videovigilancia, cómo hay que tenerlo reflejado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, el informar, las cláusulas con las que hay que informar, las cláusulas de videovigilancia, que es el único tratamiento que tiene una instrucción o una circular específica, un modelo específico, que es el cartel
amarillo, que ojo, ese cartel hay que actualizarlo, que el antiguo hacía referencia a la ley 15/99 de protección de datos, eso ya está derogado con el RGPD desde 2018, con lo cual revisad que tenéis los carteles de videovigilancia, como os digo, actualizados en ese sentido, ¿no? Y que en todos los formularios o en todos los apartados en donde se recaben datos personales, se informe, para cumplir con el principio de información y cumplir con la transparencia, se informe de quién es el responsable, en nuestro caso la empresa de Agrotech, el responsable, con su denominación social y fiscal. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Oye, pues si esto es para gestión de clientes, si esto es para gestión de personal, si esto es para selección de personal porque son currículos, si es eso, si es videovigilancia, si es control horario, si es para atender solicitudes, ¿no? Pues decir cuál es la finalidad. Decir cuál es la legitimación, como yo decía antes, el consentimiento, la relación contractual, ¿de acuerdo? El interés legítimo, que suelen ser los más habituales. Señalar dónde las personas interesadas pueden ejercer sus derechos de protección de datos. Oye, yo quiero saber qué datos tiene de mí la empresa, derecho de acceso. ¿En dónde lo puedo ejercitar? En la dirección física de la empresa. Hay un correo electrónico, hay una página web, hay un delegado de protección de datos que pueda atender este tema, pues saber cuál es el canal. Hay un correo electrónico, saber cuál es el canal donde puedes ejercitar los derechos. Un apartado donde el interesado pueda acceder a información adicional, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un formulario en una página web, con un resumen de esto es suficiente, pero a lo mejor quiere más información, quiere sentirse más seguro, quiere leerlo más tranquilamente, pues ¿dónde hay información adicional? Hay un apartado en la página web, en la política de privacidad específico que la amplíe en el caso de las cámaras, por ejemplo, ¿vale? Yo veo el cartel de las cámaras, me dice quién es el responsable, me dice cuál es la dirección. ¿Puedo pedir más información sobre el tratamiento de grabaciones de imágenes de videovigilancia? Pues según la normativa, sí. Según la instrucción o circular 1/2006, sí. La empresa tiene que disponer de un folio, de un documento en papel, por ejemplo, que se pueda facilitar a cualquier persona que lo solicite, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, no lo hacen muchas empresas. Tienen únicamente el cartel amarillo y no tienen la información adicional. Bueno, pues eso es importante revisarlo. Y en último lugar, y sobre todo, tener disponible un canal, una vía, un contacto. Y si hay DPD, pues tener el contacto del DPD, si no es del responsable de tratamiento, para que todo sea más ágil. Tiene varios modelos, los ejercicios, el modelo de ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, las medidas de seguridad, ¿no? Y voy a ir a la parte donde me quedé la otra vez, con los responsables, los encargados. Los encargados, como ya he dicho, son los proveedores. Entonces, con los proveedores hay que tener firmado un contrato de encargado de tratamiento. Este contrato puede ser una adenda al contrato que tengas con el contrato de servicio que tengas con el proveedor, puede ser un anexo, puede incluso ser una cláusula que regule la parte de protección de datos. Lo importante es que venga determinado todas estas cuestiones que os decía, ¿no? Pues tenerlo identificado, saber si puede subcontratar o no. Entonces, ¿cuáles suelen ser los encargados de tratamiento, los proveedores más habituales? Las empresas que no lleven la página web o que no desarrollen la página web o el hosting. O, por ejemplo, si tenemos una aplicación, la empresa que nos gestiona la app, la aplicación móvil. Las asesorías laborales y o fiscales, porque ten en cuenta que la asesoría laboral va a acceder a todas las nóminas de nuestra empresa, de todas nuestras personas trabajadoras, la asesoría fiscal a todas las cuentas corrientes, ¿no? A toda la contabilidad. Entonces, es esencial tener un contrato de encargado de tratamiento con ellos. Los servicios de proveedores cloud, todas las copias de seguridad en la nube, o todas las aplicaciones que estén en la nube. Tenemos que verificar que tenemos firmado con ellos un contrato. En ocasiones vendrán sus términos y condiciones, en ocasiones se podrá descargar y podremos firmarlo, porque, por ejemplo, con un Microsoft Outlook o con un Google a lo mejor es más complicado, pero sí
tienen fórmulas para demostrar que cumplimos, ¿no? Y evidentemente, si estamos utilizando la versión de pago, ¿no? Pues es más fácil, es más diligente. Las empresas que nos hagan el mantenimiento informático, porque van a acceder a toda la información de nuestro dispositivo. Imaginaos que ese no nuestro un ordenador, lo llevamos al informático. Bueno, si el informático lo arregla, accede a toda la información, o ya sea un móvil o sea una tablet, ¿no? Y, por ejemplo, también la destrucción documental, ¿no? Que empresas que se dedican a la destrucción documental, pues esas empresas se van a llevar todas las papeles, se van a llevar todos los documentos en papel que podamos tener y evidentemente pueden hacer con esa documentación o tienen el riesgo de que si no la destruyen, ¿no? Que esa documentación pueda aparecer en otro sitio. Cada vez menos frecuente, se utiliza más la parte digital, pero recordad que también los dispositivos digitales que estén obsoletos, que no se usen, tienen que destruirse, ¿no? Tienen que borrarse la información, con lo cual es importante también tener firmado este tipo de contratos con las empresas que lleven la destrucción documental. Entonces, bueno, por ejemplo, el WhatsApp, el uso de WhatsApp, que es algo muy habitual en nuestra tierra. Por poneros un ejemplo muy práctico, WhatsApp no deja de ser un encargado de tratamiento. Estamos hablando de una empresa, Meta, que es la propietaria de WhatsApp, que está en Irlanda, ¿no? Sus datos fiscales están en Irlanda, evidentemente, pues por tema de que allí pagan menos impuestos, vale que esté dentro de la Unión Europea, pero es una empresa que tiene varias multas en materia de protección de datos muy importantes. Entonces, pues, el uso de WhatsApp para nuestras comunicaciones comerciales, pues quizás no es lo más adecuado o no es lo más diligente. El correo electrónico es más diligente. ¿Significa esto que yo estoy diciendo que no utilicéis el WhatsApp? No. Lo que os quiero decir es que utilicéis el WhatsApp, por ejemplo, con sentido común, que lo utilicéis con cabeza y sin riesgos, ¿eh? Entonces, se han dado bastantes casos de personas que han denunciado a la empresa en cuestión por meterla en un grupo de WhatsApp, ¿eh? Ya hay fórmulas diferentes para notificar, por ejemplo, por WhatsApp, por hacer publicidad, por ejemplo, pero es muy común que una persona, casos de concejales, ¿no? Concejales de pueblos que han metido a un grupo de diferentes grupos de ciudadanos para enseñarle, a hacer campaña, ¿no? Para que lo voten. ¿Qué ocurre? Que cuando tú metes a una persona en un grupo de WhatsApp estándar, el resto de usuarios ven el nombre y el número de teléfono de este usuario que se ha incluido, ¿no? Entonces, pues eso no cumple con los estándares de privacidad. Si en nuestra empresa vamos a utilizar el WhatsApp, pues lo recomendable es que se utilice la versión de WhatsApp Business, que permite primero ordenar la información de una forma pues mucho más organizada, mucho más fluida, que permite la desconexión digital, ¿no? Como yo decía al principio, la empresa tiene que tener su protocolo de desconexión digital. Si es un trabajador de la empresa el que gestiona el WhatsApp, no tiene por qué contestar mensajes fuera de su horario de trabajo o los fines de semana, salvo que tenga que trabajar los fines de semana, ¿no? Entonces, claro, el WhatsApp Business permite, por ejemplo, el clasificar los documentos, el poner, establecer los horarios y el no molestar y respetar el descanso de la persona trabajadora, ¿no? Entonces, pues, si utilizamos WhatsApp, por ejemplo, como yo os digo, lo suyo es que lo tengamos, sepamos cuándo lo podemos utilizar o no, que tengamos un informe de riesgos o incluso una evaluación de impacto y no metamos la pata, ¿no? Y como señalaba al principio, el tema del teletrabajo, ¿no? Aquí os ponía unas recomendaciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de cuáles tienen que ser las claves para teletrabajar de forma segura y en concordancia con la materia de protección de datos. Yo os ponía el ejemplo de trabajar en la playa. Pues fijaos los riesgos que tiene trabajar en la playa con la sombrilla y con la hamaca. Primero, porque es posible que no se cumpla
la normativa de prevención de riesgos laborales, por mucho que el trabajador lo haga voluntariamente y no se lo imponga a la empresa, pero sobre todo fijaos los riesgos en la privacidad en muchos sentidos. Las personas de la somilla de al lado te pueden escuchar, pero es que además, si tú te metes en una videoconferencia como en esta y pones la cámara, tú puedes grabar a otras personas que estén, por ejemplo, en bañador, puedes grabar incluso a menores, ¿eh? Entonces, y lo estás exponiendo. Entonces, pues quizás no es lo más ideal. Saber cuáles pueden ser medidas de seguridad, cómo utilizar una VPN segura, cómo saber si podemos utilizar una IA para que transcriba la reunión o no, para que la pase a papel, a un documento, por ejemplo. Y el utilizar filtros, el tener salvapantallas, ¿no? Fondos para que no salgan las personas de atrás. Pero vamos, cuando digo la playa, os lo digo también si teletrabajáis en vuestra casa. ¿Cuántas veces hemos visto que estamos teletrabajando y aparece lo mismo el gato que aparece el niño pequeño que estamos cuidando porque no han empezado las clases y aparece en la reunión, ¿no? O que estamos compartiendo una casa con otras personas y aparecen pues, esas otras personas. Evidentemente hay que cumplir con esos criterios de privacidad, ¿no? Y cuando se hagan reuniones virtuales, por ejemplo, utilizar aplicaciones que sean oficiales, o utilizar aplicaciones seguras o utilizar aplicaciones que como encargado de tratamiento cumplan con la normativa. Entonces, durante la pandemia, por ejemplo, Zoom, que fue una de las aplicaciones más utilizadas, no cumplía con la normativa de protección de datos y fue bastante criticada. Ya después se puso las pilas y se actualizó. Pero, por ejemplo, no mandar los enlaces de las reuniones con mucho tiempo antes o no mandarlas en cadenas de correo donde aparezcan personas que no conozcamos o no tengamos la seguridad que las conocemos. Que si recibimos la invitación de personas que no conocemos, no pulsar la invitación porque puede ser un correo trampa, puede ser un malware, ¿no? Puede ser si es alguien desconocido. Entonces, bueno, todo esto es importante y de todo esto hay que tener formado de antes al personal, no cuando ocurra una desgracia, ¿no? Y como decía antes también, saber cuándo tenemos una brecha de seguridad. Entonces, a principios de septiembre, como decía, se han dado muchísimos casos de suplantación de identidad del SEO o de la persona responsable de contabilidad o responsable de administración. Bueno, pues un caso que ocurrió no hace mucho, porque los casos estos, también os aviso, son muy propensos a que ocurran los viernes, ¿de acuerdo? Los viernes, o en vacaciones, o antes de un puente. ¿Por qué? Porque un viernes es un día en donde ya la gente está deseando de salir, de irse a donde sea el fin de semana, de irse a su casa. Y en muchas ocasiones, pues antes de la hora de cierre de la empresa, estamos hablando a lo mejor de la 1 de la tarde, la 1:30, si cierra a las 2, cosas así, pues es fácil que se produzca un ataque, ¿no? Se intenta engañar a los trabajadores, se usurpe la identidad de un SEO o se programa un ataque, ¿no? Porque a lo mejor los trabajadores ven algo raro, a lo mejor los trabajadores pinchan, dejan el ordenador encendido mientras se infecta toda la estructura, todos los servidores. La gente se va, la gente ya va con prisa, no cierra las sesiones. Lo importante es cerrar una sesión, apagar un ordenador, apagar el wifi, si no va a haber nadie. Y claro, cuando vuelven si se van el viernes y vuelven el lunes, tened en cuenta que los hackers, los malos, muchas veces los informáticos se enfadan cuando decimos hacker, aunque nosotros por el medio visual, por las películas, los tenemos más identificados como hackers, ¿no? Pues los delincuentes, ¿no? Que hayan querido robar información personal para estafarnos o para pedirnos un ciberrescate o similar, pues han tenido varios días para actuar, han tenido todo el fin de semana, el viernes, el sábado, el domingo, y ahora llega el lunes y te encuentras con el marrón en la empresa. Bueno, pues ¿cuándo lo notificas?
¿no? En cuanto lo sepas. ¿A quién se lo tienes que notificar? A tu superior. Hay un DPD con quien lo puedes consultar. Hay un responsable de informática. Hemos llamado Inteco, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Bueno, pues todo esto está recogido o hay unas directrices en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre guía para la gestión y notificación de la brecha de seguridad, porque no toda brecha tiene que notificarse. Puede ser, por ejemplo, que se haya visto puesto una persona en su correo electrónico, ¿no? Oye, pues han filtrado datos de correos electrónicos, pero resulta que los correos electrónicos son profesionales, no son personales. Bueno, pues el daño es menor, a lo mejor no hay que notificarlo a la autoridad o a la empresa, pero la empresa responsable, la empresa que ha sufrido el daño, lo tiene que justificar, tiene que hacer un informe. En cualquier caso, en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, pues hay distintas aplicaciones que ya os las enseñé en la otra sesión, pero reincido en ellas. Y una de estas aplicaciones es el brecha, espérate que no lo veo con la cámara, el Comunica Brecha, el Comunica Brecha RGPD, y os hace un pequeño test en donde vosotros, si no tenéis un delegado de protección de datos, pues os podéis hacer una idea, podéis hacer ese test y valorar si esa brecha hay que notificarla a la Agencia de Protección de Datos o no. Pero, por ejemplo, el generar ese informe, ¿no? Y el descargarlo y el tenerlo como prueba, pues ya es una evidencia, ya es una prueba más de que estamos trabajando la brecha de seguridad, aunque al final no notifiquemos a la agencia, ¿no? Pero es un trabajo y os digo que todas estas evidencias hay que guardarlas y, si es posible, firmarlas con un sellado de tiempo para que se demuestre en el tiempo en el que hemos actuado, por lo menos para valorar la incidencia o la brecha de seguridad. A ver, sigo. Como decía, en el tema de los análisis de riesgos y sobre todo en las evaluaciones de impacto en la protección de datos, hay que saber el tratamiento que es arriesgado. Entonces, os he hablado del tema de drones, ¿no? Si utilizáis drones en, en vuestra parcela, en vuestra empresa Agrotech, bueno, pues hay una guía de la Agencia de Protección de Datos específica para el tema de drones, ¿no? Pues a la hora de hacer una evaluación de impacto, habrá que atender a si nuestro caso se parece a alguno de los que viene en la guía, si puede haber casos análogos, y justificar, si no aparece, pues por qué tomamos una decisión u otra, por qué se puede hacer ese tratamiento de grabar con imágenes, por ejemplo, del dron, de sobrevolar zonas, dependiendo de si está más poblada, menos poblada, si hay personas identificables, si hay vecinos o no. Os pongo un ejemplo muy radical. Grabar con un dron en la playa de Chipiona el 1 de agosto, ¿no? A principios de agosto, difícilmente va a ser justificable en una evaluación de impacto en la privacidad. Y me ha ocurrido con municipios, me ha ocurrido con ayuntamientos de costa que querían grabar, bueno, pues por temas de publicidad, a los bañistas, querían grabar sus costas pues pobladas de personas en bañador, en la playa. Bueno, pues la playa hay un tema de seguridad, está el tema de autorizaciones. No es lo mismo que se grabe, por ejemplo, ese mismo dron se grabe en la plaza de la ciudad o del pueblo correspondiente en verano, donde a lo mejor hay menos personas o a lo mejor hay menos tránsito, si la finalidad es un uso promocional, un uso turístico de ese municipio, de esa ciudad, de esa provincia. Bueno, pues valorar las imágenes, valorar los que salen, valorar si se infringe la privacidad o no. Pues todo eso se tiene que recoger en la evaluación de impacto en la protección de datos, ¿no? Si en el tema de, por ejemplo, de relaciones laborales, ¿no? El tema de prevención de riesgo, el tema de si vamos a utilizar la huella dactilar para control horario, pues eso hay que reflejarlo en una evaluación de impacto en la protección de datos, ¿no? El tema de utilizar la huella dactilar, yo digo que difícilmente va a ser aceptable a día de hoy en una evaluación de impacto, ¿eh? Ya tenemos que estar hablando de un tema de seguridad,
poner el ejemplo de una central nuclear que tiene que estar todo muy controlado, secretos oficiales o autoridades. Pero en tema de agrotech es muy difícil que se justifique. ¿Por qué? Porque hay medios menos invasivos, salvo que en un tiempo aprueben una ley en donde en una ley orgánica se recoja la posibilidad o se obligue a determinados sectores a llevar el control horario con huella dactilar. Entonces ahí la justificación podrá ser la existencia de una ley. Pero a día de hoy la justificación no puede ser ni el contrato laboral, por ejemplo, ni el consentimiento de la persona trabajadora, porque la autoridad entiende que el consentimiento está viciado, porque la empresa, pues, el empleador, en este caso, va a anular la voluntad de la persona empleada. Esa persona no va a poder elegir voluntariamente el fichar con la huella dactilar. Yo sé que es un tema controvertido, pero la postura oficial de la autoridad a día de hoy es esta. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, que seáis conscientes. Pero igual que os digo los drones, igual que os digo la relación laboral, igual que os digo los datos biométricos para control horario, os hablo del uso de la IA. Entonces, es interesante saber si vais a utilizar una aplicación, si vais a utilizar una IA, qué datos se van a meter en esa IA, con qué datos se va a entrenar esa IA. ¿Se va a entrenar con datos de personas físicas, con datos personales? Pues entonces habrá que hacer una evaluación de impacto. Y es más, ya os contaba que el reglamento de inteligencia artificial ya establece también la existencia de una autoridad específica en temas de inteligencia artificial, que la nuestra, la Agencia Española de Inteligencia Artificial, está en La Coruña, ha empezado a tener funciones precisamente este verano de 2025. Una de las cuestiones que más va a tratar o que más va a obligar pues va a ser que las empresas, sobre todo los proveedores de inteligencia artificial, hagan declaración responsable, que sean transparentes en cuanto al uso de algoritmos, que expliquen bien cómo se usan los algoritmos, ¿no? Dónde se almacenan. Pero nosotros como empresa responsable de Agrotech tenemos que verificar que si utilizamos un proveedor que utilice inteligencia artificial, pues ese proveedor cumple con la normativa. Me estoy encontrando de casos de empresas que quieren replicar la voz de una persona trabajadora, de un empleado o una empleada, con inteligencia artificial, ¿no? Como con un bot, con audio, para que esté disponible 24/7. Bueno, pues digo que para hacer eso hay que hacer una evaluación de impacto y que a día de hoy es muy complicado. Realmente el trabajador, tú le copias la voz a un trabajador o una trabajadora y lo utilizamos como una centralita telefónica. Basta simplemente con el consentimiento, pues difícilmente, ¿no? El consentimiento estará viciado, porque si lo pide el jefe, el empleador, difícilmente la persona trabajadora va a decir que no a riesgo de no perder su puesto de trabajo. Entonces, bueno, podemos demostrar que es voluntario, podemos demostrar que hay un contrato, pues habrá que valorar si además de la remuneración correspondiente a la nómina, se le remunera a esta persona trabajadora de otras fórmulas, con otras fórmulas, ¿no? Pues, por ejemplo, os digo yo, desde el tema de vacaciones hasta el tema de incentivo a nivel de salario, bueno, pues que tenga también temas de otro tipo de derechos, otro tipo de compensaciones. Eso habría que justificarlo en la evaluación de impacto correspondiente. Por todo ello, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un listado, y yo os digo, en materia de protección de datos. Esto lo publicó en junio de 2025. Una hoja de riesgo o una ruta de riesgo en base a empresas que pueden utilizar la inteligencia artificial. Entonces, como aquí podéis ver, y esto está en la página web de la agencia, saber cuáles son los tratamientos que tenemos en nuestro registro de tratamientos que se pueden basar en inteligencia artificial o con los que podemos alimentar cualquier tipo de proveedor que use inteligencia artificial, saber cuáles son los riesgos, auditarlos, ¿de acuerdo? Consultar a la autoridad de control en su caso,
¿de acuerdo? Y tener cuidado en el tema de decisiones automatizadas, pues le doy a este cliente, a este usuario, unos beneficios y a otros no, en base al resultado que me da una inteligencia artificial. Pues hay que saber si se puede hacer o no, cómo se pueden atender los derechos de las personas implicadas y especialmente de la persona que pueda estar perjudicada. Imaginaos un caso de que en vez de contratar una empresa de selección de personal, ahora la selección de currículum no lo va a hacer una IA. Bueno, pues esta IA va a discriminar a personas candidatas, va a elegir a una frente a otra. ¿Podemos justificarlo? ¿Podemos gestionar el riesgo? ¿Podemos atender a las personas que reclamen porque no hayan sido elegidas? No, pues es nuestra responsabilidad no tener este mapa de compliance. Como yo decía, el tema de datos biométricos, el tema de control de huella dactilar, el tema de control de reconocimiento facial, que también lo están utilizando algunas empresas, pues, para acceder a determinados sitios. En principio va a ser muy complicado, tiene que estar justificado en una evaluación de impacto en la privacidad. Pero también hay muchas empresas, y hay empresas de agrotest que lo están utilizando, es el tema de medir la productividad de un trabajador, de una persona trabajadora. Este trabajador rinde suficiente, tiene determinados picos de productividad y baja. Estos empleados tienen determinado scoring y si no cumple con una determinada puntuación, lo despedimos, lo echamos. Bueno, eso es muy peligroso. Os aviso desde ya. Ya ha habido sanciones en Amazon. Es verdad que han sido sanciones ejemplarizantes, por no decirlo ridículas, de casi 2.000 euros o cosas así, para una empresa como Amazon, España, que tiene muchísimos trabajadores. Pero han sido las primeras, y yo digo por materia laboral, pero aquí puede implicar materia laboral, materia administrativa de protección de datos o sanciones de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, fijaos lo importante que es definir o saber si podemos hacer scoring de trabajadores. ¿Eh? Entonces, pero bueno, es súper necesario saber cuáles son los tratamientos que van a estar poder implicados en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí os traigo algunas de las sanciones, digamos, más típicas o que más os pueden afectar en el tema de Agrotech. Cuidado con los envíos, y esto ocurre mucho. Típico, mando empresas de paquetería, mando un paquete, mando una documentación, y resulta que a la persona que se lo mando no está en casa y se lo dejo al vecino, se lo dejo a un externo, se lo dejo a la persona a quien va dirigido el paquete, ¿no? Pues, por ejemplo, UPS ha sido sancionado en diversas ocasiones y hay una multa muy característica que es de 140.000 euros por haber dejado el mensajero el paquete de una clienta en el local de abajo del edificio, en el bar de abajo. Esto lo dejo aquí para la vecina, tal. Bueno, en principio la empresa no está legitimada, ¿vale?, para ceder datos personales. Entonces, eso, tened mucho cuidado. Dad instrucciones si lleváis temas de paquetería, transporte, que hay que tener un protocolo específico. No vale dejar los datos a cualquiera, en este caso el paquete a cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Otro caso que me he encontrado, y me he encontrado también en empresas de agrotech: el felicitar los cumpleaños, ¿no? Felicitar los cumpleaños puede ser una práctica interesante a efectos de marketing, felicitar un cumpleaños a un cliente, ¿eh? Y también a efectos, por ejemplo, de mejorar el clima laboral, ¿no?, de felicitar los cumpleaños a las personas trabajadoras. Bueno, que sepáis que esto no cumple con los principios, o hay que verificar si cumple con los principios. El felicitar a un cliente por su cumpleaños, mandarle un correo electrónico, y esto sabéis que lo hacen mucho los grandes almacenes: por tu cumpleaños te mando un código de descuento, ¿no?, te mando una rebaja, te felicito y te mando un descuento.
Eso, según la normativa, es una comunicación comercial electrónica si es por vía mail. La base de legitimación de una comunicación comercial en este sentido tiene que ser siempre el consentimiento. Para hacer este tipo de comunicaciones hay que pedir consentimiento al cliente. Pero igual lo digo de un Christmas. Ahora que dentro de nada estaremos en Navidades, en un par de meses, sabéis que muchas empresas, y esto es muy común en los despachos de abogados, pues empiezan a mandar Christmas, ¿no? Bueno, pues un Christmas no deja de ser una comunicación comercial, que puede ser deseada o no. Para mandar Christmas necesitamos el consentimiento de la persona interesada, de la persona que recibe el Christmas, ¿no? Y especialmente si es en un formato electrónico. Entonces, si con un cliente hay problemas, imaginaos con una persona trabajadora. Y os traigo el caso de una multa que se le puso a una empresa por felicitar el cumpleaños a un empleado. 40.000 euros de multa a la empresa. Porque la empresa tenía la dinámica de el día de cumpleaños de cada empleado, felicitarlo y bueno, y hacer una pequeña fiesta, ¿no? Tener un pequeño detalle. Había un empleado que no quería que se supiera que cumpleaños, así de claro, está en su derecho. ¿Es necesario para la relación laboral saber la fecha de nacimiento? Sí, pero solo a efectos de la nómina, ¿no? Solo a efectos de la relación laboral. ¿Es necesario que el resto de compañeros de esa persona trabajadora sepa qué día es su cumpleaños? No. Principio de minimización de los datos. Justificación de una base legal adecuada. Eso no viene en el contrato. El día de tu cumpleaños te vamos a felicitar a todo el mundo de la empresa. No, es excesivo. Entonces, pues, en este caso, el empleado enfadado denunció a la empresa y yo digo, a la empresa le cayeron 40.000 euros. Con lo cual, si así es ese tipo de práctica, aseguraos, analizar los riesgos y en cualquier caso, basarlo siempre en el consentimiento. Si la persona afectada, la cumpleañera, no os da vuestro consentimiento, ya sea cliente o ya sea persona trabajadora, no se le puede felicitar el cumpleaños. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es un ejemplo súper práctico que afecta a cualquier empresa, independientemente del nivel tecnológico que tenga, y que nos sirve para ilustrar, ¿no?, la importancia de la, de la normativa. Otra cuestión súper importante, el tema de los currículums. Es muy necesario el disponer de un canal adecuado para que si hacéis procedimientos de selección de personal, las personas que quieran ser candidatas a ese proceso puedan enviar sus currículums. A día de hoy hay muchas plataformas online, tipo InfoJob, ¿no? Y os lo digo, y similares, que, bueno, podéis hacer, o LinkedIn, ¿no? Como empresa podéis contratar los servicios de esos portales para que os hagan la criba o os hagan la selección, ¿no? O una empresa externa de captación de talento que seleccione los currículos, y vosotros no manejéis los currículos. Si vosotros directamente aceptáis currículos y elegís a las personas candidatas, recordad que siempre hay que informar, es una de las obligaciones. Hay que informar a las personas candidatas, ¿de acuerdo? Y hay que informarlas de quién es la empresa responsable, cuál es la finalidad, selección de personal, durante cuánto tiempo se guardará el currículum. Se va a guardar el proceso de selección 1 mes, 3 meses, 1 año. Ya guardarlo más tiempo es delicado, hay que verlo en el análisis de riesgo correspondiente, ¿no? Bueno, pues aquí traigo una multa que se le puso a una empresa porque una persona que quería optar a un puesto de trabajo en la empresa mandó su currículum a un correo electrónico y nunca recibió respuesta. La sanción fue de 2.000 euros. Es una sanción pequeña, pero volvemos a lo mismo, la sanción depende también de la facturación de la empresa. Os lo digo porque si se recibe el currículum, hay que contestar, siempre, haya proceso de selección de personal vigente o no. Si no se le contesta, se estará incumpliendo la ley. Por eso es importante contestar y decir si nos vamos a quedar con los datos personales del currículum o no,
o simplemente decir que no hay ningún proceso de selección abierto, que por favor no mande el currículum, o que si hay un proceso de selección abierto y se está haciendo a través de una plataforma o a través de otro correo electrónico, ¿no? A través de otro área, informar a esa persona de cuál es la vía para mandar el currículum para optar a ese puesto de trabajo. Por eso es importante también que si se habilita un apartado web en donde las personas puedan mandar su currículum, que en ese apartado web se informe convenientemente de la política de protección de datos, ¿no? Y la persona acepte el tratamiento de sus datos en base a esa política. Bueno, y perdonad, y esto está muy relacionado también con el tema de si usáis inteligencia artificial para selección de personal. ¿No? Si va a ser una IA quien va a nutrirse de currículum y va a seleccionar qué currículum son los más adecuados, hay que informar a la persona candidata de que se va a utilizar una IA, de cuáles van a ser los criterios, ¿de acuerdo? Habrá que informar de los algoritmos y esto a día de hoy no tenemos costumbre, pero sobre todo habrá que atender a la persona porque tiene sus derechos, a la persona candidata sus derechos en materia de protección de datos y uno es su derecho de oposición o derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas únicamente y saber si va a haber algún humano que va a revisar ese resultado, ¿no? Si va a ser una máquina quien va a elegir a la persona idónea para el puesto. Los otros candidatos se pueden manifestar en contra, pueden recurrir, pueden pedir ejercer su derecho en protección de datos, pues sí, ¿de acuerdo? Y sobre todo si es una IA. El tema que os decía al principio, ¿no? Saber si la empresa está obligada a tener delegado de protección de datos o no. No es la primera vez que se multa a una empresa por no tener designado al delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos hay que notificarlo a la autoridad, a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de empresas privadas. Os traigo aquí un ejemplo de una multa a una empresa, de una multa de 75.000 euros por no tener designado delegado de protección de datos. Que además, eso es fácilmente evidenciable sabiendo si tenemos copia del registro de la agencia o no. Tened en cuenta que además tiene que tener su correo electrónico, hay unos plazos determinados y en la empresa española de protección de datos hay un registro de los delegados de protección de datos de las empresas que se han dado de alta o que han dado un delegado de protección de datos de alta, ¿no? Con lo cual es fácilmente verificable. ¿Por qué? Porque se facilita que si una persona quiere quejarse ante una empresa, quiere quejarse al delegado de protección de datos, pueda encontrar los datos de contacto de este delegado de protección de datos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Y después, como os decía, bueno, es una de las preguntas que más me llegan. ¿Yo estoy obligado a tener un delegado de protección de datos o no? Depende de muchos factores. Si eres un autónomo, es difícil o en principio no es lo más habitual que tengas que tener un delegado de protección de datos. Pero un hito que te hace considerar que estés obligado a tener un delegado de protección de datos es, por ejemplo, tener a más de 50 personas trabajadoras. Y aquí entran los temporeros, que también me lo preguntan muchas veces en el tema de Agrotech, ¿no? En el momento que durante el año hayamos tenido a más de 50 personas trabajando con nómina, estaremos obligados a tener un canal de denuncias, que de hecho el canal de denuncias, la normativa, ¿no? El reglamento whistleblowing que se llamaba, para poder denunciar tanto temas de blanqueo de capitales como en temas de acoso laboral y sexual. Incluso se puede utilizar este canal para llevar las quejas o las reclamaciones en materia de protección de datos. Pues es obligatorio para las administraciones públicas y para las empresas privadas que tengan más de 50 personas trabajadoras. Como este canal tiene que garantizar la confidencialidad y la seguridad, es un hito razonable para saber que tenemos la obligación posiblemente de tener un delegado de protección de datos. Entonces os digo esto también para solucionar estas dudas.
Después, a lo mejor no tenemos 50 personas trabajadoras, pero resulta que tenemos una base de datos de 100.000 clientes, que son personas físicas. Y si tenemos una brecha de seguridad, vamos a poner datos de 100.000 personas, ¿no? A nivel nacional. Bueno, pues eso también te va a obligar a tener un delegado de protección de datos, o va a ser que sea más probable el disponer de un delegado de protección de datos, ¿no? Por eso, de forma simultánea a los hitos que os indicaba al principio, de saber si tenemos que tener un delegado de protección de datos, saber cuáles son nuestros tratamientos con los registros de tratamiento, saber los riesgos de cada tratamiento, saber notificar la brecha de seguridad si las tenemos. Una vez que tengamos hecho todo lo anterior, simultáneamente tenemos que hacer estos 4 procedimientos. Adecuar todos y cada uno de los formularios en donde recabemos datos personales, ya sean datos de clientes, de proveedores, de trabajadores, de personas candidatas, de visitantes, de personas vigiladas. ¿Cómo se le informa? Con un cartel, con un formulario, con una cláusula. Bueno, pues todo eso tiene que venir recogido en el análisis, ¿no? del tratamiento. Adoptar los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de derechos, ¿no? Y por eso es importantísimo el derecho de información del punto anterior. Si una persona afectada en ese tratamiento se quiere quejar, quiere reclamar, quiere ejercitar sus derechos, ¿dónde puede ejercer? Hay un correo electrónico, lo que os contaba antes con el currículum. Hay una página web específica, hay una política de privacidad, hay evidencias. ¿Dónde las tenemos? ¿Dónde las tenemos recogidas? En tercer lugar, tenemos el listado de encargados de tratamiento. Sabemos qué empresas proveedoras acceden a datos nuestros, a nuestra base de datos. Pero ¿esos proveedores ofrecen garantías suficientes? ¿Esos proveedores nos garantizan que cumplen con la protección de datos? Pues es bueno valorarlos de forma, os diría, casi anual, ¿no? De forma frecuente. Saber si han tenido alguna brecha de seguridad, saber si han tenido algún problema, saber qué medidas de seguridad cumplen, saber si tienen un delegado de protección de datos, ¿no? Porque no va a ser más fiable a la hora de cumplir. Pues todo esto ayuda a valorar si los encargados son encargados razonables o no. Y si no son encargados razonables, el DPD o el coordinador de protección de datos debe de recomendar no recurrir a los servicios de ese encargado y recurrir a otro que sí sea más garantista. ¿De acuerdo? Y en cuarto y último lugar, documentar, elaborar, adaptar, actualizar la política de privacidad. Por eso son importantes las revisiones de los tratamientos, las auditorías periódicas. La norma no te dice un plazo exacto, pero lo normal es que sean periódicas. De hecho, yo diría incluso anual, porque ya hay distintas autoridades, entre ellas la andaluza, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que recomienda una memoria anual, que recomienda sobre todo que el DPD supervise una memoria anual en donde se recojan todos los avances que en ese año ha hecho la entidad en materia de protección de datos. Si se han revisado los tratamientos, si se han hecho una auditoría, si han tenido brechas de seguridad, si se ha formado al personal, ¿de acuerdo? Si se le han dotado de más recursos personales y económicos a la materia de protección de datos, en qué porcentaje. Todo eso es más que recomendable. Y son pruebas, como decía antes, ¿de acuerdo? Y para verificar esas pruebas, para verificar o tener esa evidencia y que nos ayude a realizar esa memoria que quiera, os traigo este checklist de cumplimiento, ¿vale? Con los distintos recursos, para que repasemos un poco pues, las 2 sesiones en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? El primero es, tenemos un registro de actividad de tratamiento, sabemos cuáles son los tratamientos en nuestra empresa. Ojo, esto también se lo podemos preguntar a los encargados de tratamiento, a los proveedores. ¿Dispone de un registro de tratamiento? ¿Nos puede facilitar el registro de tratamiento de los tratamientos que nos afectan a nosotros? Pues a ver, como ya he dicho, si tenemos clientes, si tenemos personas trabajadoras, si tenemos candidatos, si tenemos
cámaras de videovigilancia, si tenemos seguidores, redes sociales, contactos institucionales, marketing, control horario. ¿Tenemos el registro de actividad de tratamiento? Sí o no. Y aunque es verdad que la normativa no obliga a determinadas empresas, sobre todo a las empresas que sean más pequeñas, mi recomendación es que en cualquier caso tengáis un registro de actividad de tratamiento. Recordad que en la primera sesión os enseñé en la página web de la agencia. Si no tenéis externalizado el servicio, si no habéis contratado a nadie, si no tenéis un DPD, en la página web de la agencia hay una aplicación que se llama Facilita RGPD y que os ayuda a elaborar un pequeño registro de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, está más enfocado a pymes y pequeños autónomos. Pero bueno, ya es un comienzo. ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿se informa adecuadamente a las personas interesadas? Para responder a esta pregunta, ¿qué ocurre? Que tenemos que saber cuáles son los tratamientos. ¿Se informa adecuadamente a las personas trabajadoras del tratamiento de sus datos? ¿Se informa a los clientes? ¿Se informa a los candidatos si hay procesos de selección de personal? ¿Se informa a los visitantes si hay cámaras de videovigilancia, por ejemplo? ¿Se informa del control horario, que es una obligación legal? ¿Se informa si hay turistas, por ejemplo, por la zona? ¿Se informa a los vecinos de viviendas colindantes si estamos utilizando drones? Bueno, pues somos nosotros que lo tenemos que justificar. No hay una fórmula absoluta, pero tenemos que tener pruebas. Tercer lugar, ¿se ha identificado la base jurídica de cada tratamiento? ¿Sabemos si estamos haciendo un tratamiento porque tenemos el consentimiento de la persona afectada? Por ejemplo, le vamos a mandar publicidad, ¿tenemos el consentimiento? ¿O tenemos un contrato que lo regule o un interés legítimo? Vamos a felicitar el cumpleaños, el caso que os ponía antes, ¿tenemos el consentimiento? ¿Tenemos el login? ¿Tenemos la prueba? ¿De acuerdo? Cuarto, ¿se aplican los principios de minimización en la recogida de datos? ¿Recogemos los datos estrictamente necesarios? Por ejemplo, el DNI a un trabajador es indispensable. La fecha de nacimiento pues, es indispensable para la relación laboral, pero no para felicitarle el cumpleaños. Una cámara de videovigilancia puede estar en la entrada de las instalaciones, sí. Ahora, puede estar enfocando al exterior, puede estar enfocando a los vecinos, puede estar enfocando a la calle. Pues en principio no, hay que justificarlo. ¿Puede estar una cámara en el cuarto de baño? No. Prácticamente no, en ningún caso. Bueno, pues aplica los principios de minimización, lo podemos demostrar. Quinto, ¿existen contratos firmados con los encargados de tratamiento? Pues para esto tenemos que saber cuáles son nuestros tratamientos. Por eso fijaos lo importante que es disponer del registro de tratamiento. Aunque la ley pueda eximir a algunas entidades, a algunos autónomos, a algunas pymes de tener registro, pero al final el registro es la base de todo lo que viene después, ¿no? Entonces, los proveedores, tenemos lista de proveedores, sabemos cuántos proveedores acceden a nuestros datos, tenemos firmado contratos de protección de datos con estos proveedores, tenemos firmado contratos de encargado de tratamiento. Entonces, es esencial, ¿no? Sexto, la empresa tiene un canal para ejercer los derechos, tiene un correo electrónico, tiene una dirección física, tiene un correo de DPD, pues hay que demostrarlo, tiene que estar registrado, tiene que estar evidenciado. 7, se aplican medidas de seguridad técnicas y organizativas, tenemos contraseña, las nóminas se mandan correos cifrados, se mandan en abierto. Tenemos teletrabajo, hay una política de teletrabajo, hay un canal de denuncia, el canal de denuncias es seguro, es confidencial, se utilizan móviles de empresa, los móviles de empresa tienen PIN, tienen medidas de seguridad, los ordenadores tienen contraseña, se cambian frecuentemente, se bloquean al tercer intento fallido, pues todo eso son medidas de seguridad, ¿no? Entonces, la formación del personal, que es una de las preguntas que viene después, se forma el personal. Eso puede ser también una medida a la vez, ¿no? Que de seguridad. Si utilizamos videovigilancia, ¿está regulado? Tenemos un protocolo de videovigilancia, sabemos cuántas cámaras tenemos, sabemos dónde están instaladas las cámaras, sabemos a quién afecta, si afecta, por ejemplo, a trabajadores, porque tú no puedes poner una cámara de videovigilancia grabando la pantalla del ordenador que utiliza habitualmente un trabajador. Tú no puedes grabar con la cámara de videovigilancia, ver todo lo que ve en esa pantalla, ver todo lo que escribe,
ver si manda correo electrónico, aunque sea el correo electrónico profesional, o incluso si saca el móvil y utiliza el WhatsApp, tú no puedes grabarle, ¿no? Entonces existe un protocolo. Si esto con la videovigilancia, imaginaos con los drones, que es un tema más arriesgado. Imagina el tema de Agrotech. Pues hay un protocolo para uso de drones, por ejemplo. 9. Hay análisis de riesgos hechos de cada tratamiento. Hay evaluaciones de impacto. Sabemos si son necesarias y si son necesarias están hechas. Otro checklist, otro control, ¿no? 10. ¿Existe un protocolo de gestión de brecha de seguridad? ¿Sabemos identificar una brecha de seguridad? ¿Sabemos a quién se lo tenemos que notificar? Eso es el protocolo. 11. ¿Se han definido plazos de conservación de borrado? ¿Sabemos durante cuánto tiempo se guardan los datos de los clientes? Normalmente eso es lo que diga la legislación mercantil, ¿no? y fiscal, ¿no? Unos 5 años. La contabilidad, pero por ejemplo, datos de trabajadores que ya no están. ¿Cuánto tiempo se pueden guardar los trabajadores? Legislación laboral, unos 4 años, ¿no? La documentación. Pero un currículum. ¿Durante cuánto tiempo guardamos un currículum? Lo que os decía antes, un mes, 3 meses, un año. Hay que definir durante cuánto tiempo dura el proceso de selección de personal y cuánto tiempo se va a guardar el currículum, ¿no? ¿El personal ha recibido formación en protección de datos? ¿Se ha formado al personal? ¿Se puede demostrar que se ha formado? ¿Hay una firma del personal? ¿Hay registros? ¿Hay login? Porque se está utilizando la plataforma. 13. ¿Se ha designado a un delegado de protección de datos? ¿Es obligatorio? ¿Es conveniente? ¿No hace falta? Y hemos puesto a alguien similar. Pues todo eso, fijaos, lo importante que es poderlo definir, ¿no? Sin problema, ¿no? Y como os decía la otra vez, en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, aepd.es, si os vais al apartado de guías y herramientas, ¿no? Y específicamente al de herramientas, os vais a encontrar varias herramientas digitales que os van a ayudar a diseñar todo, o por lo menos a partir, ¿no? Para cumplir, si es que no lo habéis hecho ya, lo ideal que es, sobre todo si sois si no sois un autónomo, una pyme, el, el formar, ¿no? O el contratar a un profesional de estos temas que pueda gestionarlo adecuadamente, ¿no? Pero en cualquier caso, si queréis evaluarlo por vuestra cuenta, si queréis verlo, pues hay varias aplicaciones, la de Facilita RGPD, en donde si eres una pyme, sobre todo que no te dediques al ámbito sanitario, que no manejes datos sensibles, pues por ejemplo, te ayudará a realizar el registro de tratamientos, ¿no? Y pues, a evaluar el riesgo cuando en principio sea un riesgo escaso. ¿De el informe RGPD, que servirá para hacer consultas, que vuelvo a decir, de bajo riesgo, en donde los responsables encargados, incluso los delegados de protección de datos, pueden hacer consultas sobre el RGPD. El gestiona IPD, que sirve para hacer análisis de riesgo, evaluación de impacto en la protección de datos, si entendéis que es procedente. Y el Facilita Emprende, que es la versión del Facilita RGPD, muy enfocado a startups y a emprendedores, ¿de acuerdo? Que están empezando, para ayudarlo a cumplir con la normativa de protección de datos. En cualquier caso, todo lo que os he dicho también está ampliado y recogido en una guía práctica que tuvimos la oportunidad de elaborar en la SEA, que está disponible en nuestra página web y es la guía práctica sobre protección de datos para pymes y autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, pues también ahí se amplía la información y va muy en la línea de lo que hemos dicho nosotros, en nuestro caso ampliándolo al apartado, al sector agrotecha, ¿de acuerdo? Y después, varias preguntas más frecuentes de las que me han hecho llegar para que la tengamos claro. Pues, por ejemplo, ¿necesito cumplir el Reglamento General de Protección de Datos si solo uso datos de mis trabajadores y socios? Pues sí, ¿de acuerdo? En caso, por ejemplo, de cooperativas, socios de cooperativas, que me habéis preguntado, de trabajadores, sí, hay que cumplir con el RGPD. En el tema de Agrotech es muy difícil, es que quedarse, es muy difícil que no se cumpla. Entonces, si tenemos trabajadores, si tenemos socios, en el caso de cooperativas, los socios cooperativistas, hay que tener
evidencias del cumplimiento en materia de protección de datos. ¿De acuerdo? Una explotación agrícola que no tiene página web también tiene que aplicar el RGPD. Esto no depende de que tengamos página web o no. Como ya he dicho, si tenemos datos de personas trabajadoras, de nómina, de temporeros, de clientes, vamos a tratar datos de personas físicas y hay que cumplir con la normativa de protección de datos personales, tanto el RGPD como la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? ¿Qué ocurre si uso drones o sensores que captan imágenes? Pues que también tenemos que justificar el tratamiento, tenemos que hacer el análisis de riesgos y, si es necesario, como os he dicho antes, la evaluación de impacto en la privacidad pertinente. Y aunque ya os he señalado que hay herramientas que pone la agencia, no es un tema que sea fácil, hay que justificar en base a derechos, ¿vale? Y en base a un informe adecuado, entonces que lo tengáis en cuenta. Y si uso una aplicación agrícola que me da soporte técnico, guarda datos en la nube, pues con la empresa que gestiona esta aplicación tenemos que tener firmado un contrato de encargo de tratamiento, ¿de acuerdo? Con ese proveedor. Un poco para facilitar las cosas, si el proveedor es europeo, es mejor que sea de fuera de la Unión Europea. Si es de fuera de la Unión Europea, se pueden dar transferencias internacionales de datos. Imaginaos que no, en un proveedor chino no está gestionando el tema de la seguridad, el tema de la nómina de los trabajadores. En China la normativa no es similar a la de Europa, entonces pues hay que verificar que esa empresa se comprometa a cumplir con Europa. Con Estados Unidos es un tema delicado, porque con Estados Unidos hay un acuerdo marco en donde Estados Unidos se compromete a cumplir, pero bueno, con las distintas presidencias ha habido desacuerdos, los contratos, el acuerdo a veces se ha neutralizado, se ha hecho otro nuevo, vamos por la tercera versión, entonces tenéis que estar muy atentos si contáis una empresa americana, si es una empresa que esté sujeta al acuerdo marco entre Estados Unidos y Europa para el tema de protección de datos. Y saber que si lo contratáis tenéis que verificar que esa empresa pues, está registrada, se compromete a un método de resolución de conflictos específico y se compromete a las medidas de seguridad, ¿no? Del RGPD. Con lo cual yo digo, es un tema que hay que ver caso por caso. Si es una empresa europea, en principio supone que da más garantías. Eso no quita para que le pidamos exigencias, como ya he dicho, con los formularios de encargado de tratamiento, ¿no? ¿Qué debo incluir en la cláusula informativa para trabajadores del campo temporero? Pues cuáles son las finales del tratamiento, ¿no? Pues la gestión del trabajo correspondiente, la base legal, por ejemplo, la ejecución del contrato, si es un contrato laboral, si es un contrato mercantil, ponerlo. O si es, por ejemplo, el registro del control horario, para saber cuándo empieza a trabajar y cuándo sale a trabajar, pues decir que es una obligación legal. ¿Cuáles son los datos de la empresa responsable? El canal para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y similares. Y el plazo de conservación, durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos. Entonces, si estamos hablando de un tratamiento de videovigilancia por temas de seguridad de las instalaciones, no se puede guardar más de un mes. Si estamos hablando de datos de trabajo personal, ¿no? De trabajadores del campo temporero, lo más probable es que como máximo 4 años de duración, ¿no? Puedo geocalizar a mis trabajadores, por ejemplo, en una finca en donde estemos trabajando, en una finca agropecuaria, o si hay temas de reparto, ya termino, ¿no? Termino, ¿vale? Necesito un poquito preguntas, ¿no? Del tema. ¿Puedes geolocalizarlo? Bueno, pues en principio sí, pero cumpliendo con los principios que os decía, siempre informando al personal y sabiendo si tenemos una base de legitimación adecuada. Entonces, por ejemplo, en el tema del transporte, pues hay que respetar los descansos de los transportistas, ¿eh? No se puede geolocalizar en el tiempo de descanso. La persona trabajadora puede encender y desactivar el dispositivo o se puede justificar únicamente durante el horario laboral o el horario de trabajo. Recordad que tienen derecho a la desconexión, digital. Entonces, no se le puede geolocalizar en todo momento. ¿De acuerdo? ¿Qué nivel de seguridad se exige en el sector agro?
Pues depende del riesgo. Por eso es importante saber el tratamiento, saber si es más arriesgado o menos, hacer el análisis de riesgo, tener las medidas de seguridad, las copias de seguridad, el cifrado, no generar el mismo riesgo, como decía, si nuestros clientes son personas físicas, así nuestros clientes son otras personas jurídicas, del sector agroalimentario. Entonces, o si tenemos, por ejemplo, a personal fijo discontinuo, si tenemos temporero, entonces, claro, tenemos que saber dónde guardamos la información, tenerlo clasificado, quién accede, tener en cuenta con el tema de las ayudas del campo, con el tema de la consejería, también nos van a exigir para justificar posibles ayudas, posibles subvenciones, o porque nos obliga la normativa sectorial a cederle los datos de distintos tratamientos, en este caso, pues, como digo, el personal, ¿no?, que trabaja para nosotros, por ejemplo, pues a la consejería correspondiente o al ministerio correspondiente o a la entidad que nos ayude a conseguir las ayudas, las subvenciones. Bueno, pues todo esto tiene que evidenciar una trazabilidad, saber a quién le estamos cediendo los datos, por qué finalidad y cuáles son las medidas de seguridad, ¿no? Y en abierto no, lo suyo que sea cifrado. Entonces, pues espérate, que me he ido para atrás. ¿Cuáles son los errores que más se sancionan? El no informar a las personas interesadas, no tener contratos de encargado de tratamiento, no notificar brechas de seguridad, videovigilancia, tanto con cámaras como con drones, sin informar, sin cartel en la videovigilancia o sin legitimación específica, y tratar datos que sean más sensibles, como los de salud, los de geolocalización, ¿no?, o los datos biométricos que os decía para el control horario, sin garantía. Y ya con esto, pues bueno, damos por cerrado la sesión, ¿no?, más o menos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, pero he intentado tocar todos los temas, ¿no? No hay aquí... En el chat. En el chat. ¿Dónde? Ahí, justo al lado de participación. Ah, vale, sí, aquí. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues nada, pues espero que haya sido de interés, teniendo en cuenta que en esta segunda convocatoria, para entender mucho de los aportados, hace falta revisar la primera parte, ¿no? Sobre todo un poco justificar la necesidad del compliance, porque hay tantas cuestiones que no están tan claras o no están tan resueltas, porque al final depende también de lo que trabajemos nosotros o de los riesgos que analicemos nosotros. Y con esto, pues bueno, poco más. Ahí hay alguna cuestión. Espléndido repaso, muchas gracias y felicito mañana. Cuidado con el cumpleaños, que tengo un jefe que cumple mañana. Entonces no me identificarlo, no me digáis algo, aunque sea un personaje más público. Pero bueno, lo felicitaré mañana. Espero que os haya gustado, que también que si tenéis dudas, ¿no?, o propuestas, nosotros aquí estamos abiertos. Nos podéis contestar. Os voy a dejar el correo de contacto para que os mandemos el enlace. Este es el correo, tenéis ahí el correo de contacto para que os podamos mandar el enlace si lo necesitáis para ver la primera parte del taller y que nos conste que la habéis podido visualizar, claro, para poderos después certificar o daros a eso, hombre, importante, ¿no? el papelito. Que si han aguantado hasta aquí, que se puedan certificar evidencias y que os sirve también para demostrar que os habéis formado, os habéis interesado en el tema y que le habéis dedicado un tiempo más que razonable. Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestros comentarios, me gusta mucho. Así. Y por aguantarnos sobre todo, hombre, porque no es fácil. Sí, no es fácil. el tema es, hombre, tiene su complejidad y bueno. Sí. Pues nada más, vamos a dar por concluida la sesión. Os invitaremos a los siguientes talleres. Tenemos todavía otros cursos de formación centrados y en el marco de este proyecto. Os mandaremos información para que podáis aprovechar las siguientes convocatorias y las siguientes propuestas. Así que nada más por nuestra parte. Esperamos que haya sido útil y provechosa y nos vemos en la próxima. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.